Haití y la increíble crónica de violencia en el país más pobre y débilmente institucional de las Américas. En esta edición nos detendremos a analizar cómo sería la intervención de una fuerza de paz que promueven Estados Unidos, Canadá y la Unión y la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Con la amarga experiencia, eso sí, de los abusos de los cascos azules tras el terremoto en el año 2010 en ese país. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos la violencia de pandillas que siembran el terror en Haití. Según la ONU, se han registrado más de 2.400 muertos en lo que va de este año, incluyendo más de 350 fallecidos por linchamientos cometidos por grupos de autodefensa. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acuerdan profundizar los lazos militares y económicos. La histórica primera cumbre tripartita en Camp David lanza un claro mensaje a China, condenando lo que llamaron comportamiento peligroso y agresivo en aguas territoriales. Y Rusia y Ucrania luchan por reclutar reservistas y soldados en cada lado del frente de guerra. En esta edición echamos un vistazo a cuánto paga Moscú a sus militares. Se lo contamos. La violencia de pandillas que siembran el terror en Haití ha dejado más de 2.400 muertos desde el inicio del año. Esta cifra incluye además a cientos de fallecidos por linchamientos en respuesta al terror de las pandillas y ajusticiamientos por grupos de autodefensa y otros movimientos de civiles. Así lo comunicó este viernes la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en una conferencia de prensa en Ginebra. Esta ola de violencia recrudeció entre el 11 y el 15 de agosto. Y solo este jueves, los ataques de pandilla dejaban más de 30 muertos y más de una decena de heridos en la capital, en Puerto Príncipe. El país lleva desde el año 2016 sin celebrar elecciones. La crisis de gobernabilidad ha favorecido el surgimiento de las pandillas que controlan alrededor del 80% de la capital. Y todo esto después de un magnicidio del que Haití fue escenario, la máquina de refugiados y la falta también crónica de una solución política efectiva. Conectamos para hablar de este tema allá en Washington con el señor Kane Mines, quien es además director para América Latina del Instituto de la Paz, Estados Unidos. Señor Mines, bienvenido. Y comienzo preguntándole, hace unos meses apenas Estados Unidos, Canadá y Naciones Unidas también se vienen pronunciando sobre la necesidad de crear una fuerza de paz para contener la criminalidad y también para proteger a los civiles. ¿En qué etapa está esta propuesta? Bueno, el pedido para una fuerza multinacional para la paz sí está haciendo sus giras dentro de varios países. Ahora está quizás liderado por Kenia, que es el país que ha ofrecido quizás liderar una fuerza de estabilización. No es una fuerza de paz efectivo, pero sería una fuerza de restablecer la seguridad en Haití. Pero eso todavía tiene varias etapas. Tendrán que ir a cuestionar en Haití, hacer su asesoría de cómo está la situación, qué es lo que pueden hacer. Están también esperando otros países que pueden ofrecer policía, tropas y apoyo logístico. Entonces hay varias etapas que tienen que pasar para ver si eso es la solución. Señor Main, y sin embargo hay bastante escepticismo a la hora de hablar de una intervención de fuerzas de paz. Una misión pasada goza de desprestigio, especialmente en Haití, donde los cascos azules, recordemos, de la ONU se vieron envueltos en enormes escándalos y abusos sexuales contra civiles haitianos tras ese poderoso terremoto del año 2010. Y aquí la pregunta, ¿qué garantías podría haber de que aquello no se vuelva a repetir y cómo van a hacer también para que los civiles haitianos acepten una eventual misión de paz? No, claro que, bueno, tras los años ha sido unos escándalos, pero no era lo común, eso era la excepción, francamente. Yo creo que el pueblo haitiano ahora está en una posición donde sí están listos a aceptar ayuda de fuera, porque se dan cuenta de que la policía haitiana no está en condición de restablecer la paz y la seguridad entre sí. Los escándalos eran fuertes, no eran reales, pero era uno de cólera que trajo un contingente de un país y otro era escándalo sexual, pero también era limitado. Y yo creo que sería una falla ahora de pintar toda ayuda extranjera en este punto de vista, porque tras los años ha sido decenas de miles
de hacedores de paz que han servido en Haití con dignidad y con efectividad. La crisis está ahora a un punto donde son pocos los que piensan que la policía haitiana puede restablecerlo solo. Van a necesitar no solamente un acompañamiento fuerte, pero también una fuerza que pueda ayudar con lo esencial de restablecer la seguridad y enfrentar las pandillas. Pero hay otras dos cosas que son esenciales. Uno es la solución política, y una fuerza de paz tiene que venir con un gobierno funcional, aunque sea transicional, pero funcional en Haití. Eso es esencial y eso es la primera etapa. Señor Mainz, a propósito que usted lo estaba mencionando ya, es importante saber entonces cuáles serían las tareas urgentes para la pacificación de Haití. Sí, no, lo esencial también tendrá que ser con un plan para cómo enfrentar los pandillas, para que no es cuestión de solo luchar, porque muchos de ellos, claro que tienen su precio, su lugar donde pueden dejar que una solución política avanza, pero eso también es importante. Pero lo más importante, lo más urgente, es la solución política, es de empezar con un gobierno que funciona, y de allí de crear la arquitectura para la seguridad. De la arquitectura de la seguridad, claro que es esencial un acompañamiento con la policía de Haití, pero también al lado una fuerza que pueda ayudar con el enfrentamiento esencial de las pandillas más fuertes. Muy bien, esperemos que esto resulte, señor director para América Latina, el señor Kane Mainz. Muchas gracias en Washington. Gracias, un placer. Y nos ocupamos ahora de lo que ha sucedido este día en Estados Unidos, donde los líderes de este país, además de Japón y Corea del Sur, se reunieron en una especie de retiro presidencial en Camp David. Se trata de su primera cumbre trilateral en la que los mandatarios enviaron además un mensaje de unidad frente a China. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo surcoreano Yoon Suk Yeol y el primer ministro japonés Fumio Kishida anunciaban en rueda de prensa que los tres países se van a consultar mutuamente de forma sistemática y rápida en el futuro si son blanco de amenazas, ello incluso si hubiese un cambio político en alguno de estos tres países. En una declaración conjunta publicada este viernes, condenaron el comportamiento peligroso y agresivo que llamaron, y además las reivindicaciones marítimas ilegales, como decía el comunicado de China en la región del Indo-Pacífico, en un contexto de tensión entre Pekín y Filipinas, sobre todo, además, un atolón disputado. Y queremos ampliar esto, es una cumbre tripartita que termina con una advertencia, decíamos, para China, y José Díaz Briceño, colega en Washington, nos amplía. José, ¿cuál ha sido el mensaje a China concretamente y cuáles son también los principales compromisos acordados tras esta cumbre en Camp David? Sí, en la parte pública de esta cumbre de los tres líderes, básicamente el presidente Joe Biden fue muy enfático al decir que esta cumbre no tenía que ver con China. Esto para calmar mucha de la diplomacia difícil que los otros dos socios enfrentan. Para Corea del Sur y Japón, China es su principal socio comercial, y el tono que se usó en la cumbre fue justamente para evitar pues lanzar ataques directos, al menos de manera verbal, en la parte pública. Hay que decir que desde los medios controlados por el Partido Comunista Chino se ha visto la reunión del día de hoy como el inicio de lo que se considera sería una OTAN en el Océano Pacífico, una alianza militar. Y sin embargo, lo que ha quedado claro de los resolutivos es simplemente la obligación de consultarse entre los tres países. Específicamente se acordó una cumbre de líderes anual, así como también ejercicios militares y también reuniones cotidianas de los ministros de Exteriores y militares. Esto cambia completamente la dinámica que ocurría en Asia-Pacífico, pues justamente ocurre al momento de un deshielo de las relaciones entre Corea del Sur y Japón, donde se ha visto un acercamiento a pesar de muchas de los resquemores que guarda Corea del Sur respecto a Japón por el colonialismo del siglo XX. Y sin embargo, el tema de los cambios políticos en los tres países es el principal reto. ¿Qué pasa si cambia o llega un personaje como Donald Trump en Washington? Eso dejaría muchas preguntas sobre si esta estructura funcionaría. Se deshielan algunas relaciones mientras otras entran al refrigerador. Así estamos. José Díaz Briceño, gracias en Washington. Gracias.
Bueno, tanto Ucrania como Rusia luchan por mantener el tamaño de sus ejércitos. Ucrania está llevando a cabo una campaña en la que pide a los ciudadanos, recordemos, que superen su miedo y se alisten. Ya ha tomado además medidas enérgicas, contra los sobornos de quienes quieren invadir el servicio militar. Y Moscú, por su parte, ha aumentado los salarios de los soldados desde el comienzo de la invasión. Ahora ganan 3 veces el salario medio, con bonificaciones por capturar territorio. ¿Se puede ganar mucho dinero yendo al frente? En Rusia es de hecho un reclamo para reclutar a nuevos soldados. En su último discurso a la nación, el presidente ruso Vladimir Putin se esforzó por hacer que la guerra pareciera más atractiva para los soldados potenciales. Propongo crear un fondo estatal especial. Su tarea será prestar asistencia a las familias de los combatientes caídos y los veteranos de la operación militar especial. Este coordinará la prestación de apoyo social, médico y psicológico. La tarea más importante del fondo es organizar sus cuidados a largo plazo. Este es un desglose en cifras concretas de cuánto puede ganar un soldado ruso a lo largo de su servicio. Al término de un año de servicio, cada soldado recibirá un pago único de 1.830 euros. Dependiendo del rango militar del soldado y de sus tareas, el salario mensual puede variar entre 1.910 y 2.700 euros, es decir, más de 3 veces el salario medio ruso. Se conceden bonificaciones para fomentar una lucha más agresiva contra las fuerzas ucranianas y por capturar territorio. Por cada kilómetro que los soldados rusos avancen en Ucrania, pueden esperar una suma adicional de 470 euros. Lo mismo ocurre por la captura o destrucción de armas o equipos militares utilizados por las fuerzas ucranianas. Pero donde hay guerra, por supuesto hay muerte. Comprendo los momentos duros que pasan las esposas, hijos e hijas de los soldados caídos. También sus padres, que educaron a dignos defensores de la patria. Es nuestro deber apoyar a las familias que han perdido parientes, seres queridos. Ayudarles a criar a sus hijos, darles una educación y una profesión. Y para ello, el presidente Putin ha aumentado considerablemente las compensaciones por muertes en el campo de batalla. Según un decreto de Putin, se pagarán 47.577 euros a las familias de cada soldado caído. Pero el gobierno ruso no solo usa dinero para intentar reclutar nuevos soldados. También hay una serie de beneficios sociales. El Ministerio de Defensa ruso concederá ayudas para alquiler o compra de vivienda. Los soldados también recibirán reconocimientos médicos gratuitos, tratamiento y rehabilitación física en instalaciones militares, así como seguro médico y de vida gratuitos, solo por nombrar algunos beneficios. Y no son solo los soldados los que se benefician del despliegue, sino también la familia. Las familias recibirán vales para campamentos de verano para los niños y los hijos en edad universitaria obtendrán plaza preferentemente en las mejores universidades rusas. Rusia responderá a cualquier desafío porque somos un solo país, grande y con un pueblo unido. Tenemos confianza en nosotros, confianza en nuestra fuerza. La verdad está de nuestro lado. A medida que la guerra contra Ucrania sigue avanzando, parece claro que el presidente Putin no tiene intención de rendirse, sin importar el coste humano o financiero. Con un salario medio de unos 630 euros en Rusia, los incentivos económicos para alistarse en el ejército serán tentadores para mucha gente, sea cual sea el riesgo. Vamos a cambiar de frente, vamos a hablar de economía y de una crisis en ciernes. Paco Furio con los detalles, bienvenido. Así es, Jenny, nos vamos a China porque el gigante inmobiliario chino Evergrande se declaró en quiebra en los Estados Unidos. La empresa, que en su día fue el mayor promotor inmobiliario de China, ha tenido que hacer frente a un pasivo de más de 300.000 millones de dólares desde septiembre de 2021. Veamos. Los problemas que enfrenta Evergrande ejemplifican la creciente crisis que vive el enorme sector inmobiliario chino, un contribuyente de capital importancia al PIB de la segunda mayor economía mundial.
Los expertos llevan tiempo temiendo que la crisis del sector inmobiliario chino se extienda a la economía global. El gran tamaño del sector inmobiliario chino y su relación con otros sectores aportan 1/3 del crecimiento del PIB. Este es el motivo por el cual la desaceleración en la venta de viviendas, que también afecta la confianza del consumidor, tendrá un efecto de contagio en toda la cadena de suministro. En efecto, parece que los problemas de liquidez del sector inmobiliario chino ya empiezan a tener un efecto contagio. Otro gigante de la construcción, Country Garden, intenta aplazar un pago a sus inversores, mientras que una importante empresa fiduciaria con gran exposición inmobiliaria, Shongron International, incumplió ya sus obligaciones de pago. Estos problemas del llamado sector bancario en la sombra chino, combinados con su agravada crisis, podrían minar el impulso actual de su economía. En realidad, Country Garden había logrado cumplir todos los requisitos reglamentarios, de modo que incluso las empresas con buenas prácticas, según la percepción de los reguladores, empiezan a caer. Hay una presión muy fuerte en el sector inmobiliario. Los expertos señalan que el inminente debilitamiento de la confianza de los consumidores, agravado por los retos inherentes al sector, podría causar un fuerte impacto en la economía de China y del resto del mundo. Riesgo de una crisis inmobiliaria en China y las consecuencias en el sector financiero. Hablamos sobre esto con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. ¿Cuál es realmente la conexión entre la crisis inmobiliaria y los problemas que se han empezado a ver en una parte del sistema financiero en China? Cuéntanos. Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, en China y en otras partes del mundo hay veces que las empresas y los particulares, en lugar de acceder al dinero que les puede prestar un banco tradicional, lo hacen a otro tipo de entidades, gestoras de activos que implican más riesgo, pero también dan de vuelta un mayor interés. En China, los particulares y las empresas han invertido miles de millones de dólares en tipos de empresas que son intermediarias y ese dinero, Paco, acababa en las empresas de construcción, lo cual les ayudaba, ¿no?, a seguir adelante con sus proyectos. El problema ha sido cuando la ralentización económica de China ha llegado, cuando se han dejado de vender y de comprar viviendas, así que se ha producido una crisis de liquidez porque el dinero, por decirlo de alguna forma, no llegaba de vuelta a los inversores, ¿no? Esas empresas intermediarias no tienen ahora el dinero como para pagar los compromisos que habían adquirido con los inversores iniciales. Y ese ha sido el problema del grupo Shongron, perdonen si no lo pronuncio correctamente, que es una de las mayores empresas dedicadas a este tipo de transacciones financieras en China. ¿Y qué impacto ha tenido todo esto en los mercados? Bueno, Paco, ya hemos visto cómo esta semana, no solo hoy, los inversores están muy preocupados al ver cómo los problemas en China se están acumulando. Hoy veíamos al Hang Seng, el índice de Hong Kong, caer en torno a un 2%, y ese nerviosismo se ha extendido por otras plazas asiáticas. Pero uno de los puntos, Paco, más interesantes y que más siguen los inversores a nivel internacional para medir el nerviosismo y la preocupación es cómo está cotizando el yuan. Ya saben que el yuan no fluctúa de manera libre, está controlado por un margen de cotización por Pekín y se están produciendo mayores y mayores intervenciones por parte del gobierno chino para evitar la devaluación del yuan frente al el dólar. Hoy, por cierto, ha mejorado un poco con respecto a otros días, pero Paco, el miércoles llegó a registrar su peor nivel desde noviembre, que al mismo tiempo es casi el peor nivel desde hace 16 años. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y mientras actores y guionistas de cine y televisión en Estados Unidos siguen en huelga, entre otros motivos por la amenaza que la inteligencia artificial supone para sus trabajos, las ofertas de empleo para quienes dominan esta tecnología llegan con sueldos que rivalizan con los de las estrellas de Hollywood. Netflix ofrece un puesto de trabajo como manager de plataforma de inteligencia artificial por hasta $900.000 anuales. Ana Nieto, ¿qué trabajo es este? Pues Netflix está buscando a un gestor de producto para capacidades de aprendizaje e inteligencia artificial en la plataforma, que está encargado, entre otras cosas, de la innovación
en contenidos. Es un trabajo con un rango salarial que llega hasta los $900.000, pero hoy había otros 3 puestos de trabajo para esta plataforma en la que se necesita gestión de inteligencia artificial con rangos salariales que llegan hasta los $700.000 y otro hasta el millón. Y es que la inteligencia artificial está agitando el mercado laboral y mucho más desde que se hicieran evidentes las capacidades de ChatGPT en su vertiente generativa, en la vertiente creativa o creadora. Hay que recordar que ChatGPT no lleva tanto tiempo entre nosotros, solamente se presentó en noviembre del año pasado. Y guionistas que tienen normalmente un sueldo bastante bajo, trabajan en proyectos cada vez más cortos y que padecen bastante inseguridad laboral, ven en la inteligencia artificial una amenaza a sus empleos que llega ya al corazón de las productoras como Netflix, como Disney, como Apple. Es una amenaza a sus empleos que además se nutre de su trabajo para que las máquinas estén aprendiendo. Por eso las quejas a estas tendencias y a estas ofertas de trabajo de tantos miles de dólares ya han llegado a los piquetes. Pero no solo se trata de empresas de entretenimiento, ¿se nota un aumento de ofertas de empleo a expertos en este sector? Sí, sin duda. Cada vez hay más ofertas de puestos de trabajo con salarios de 6 cifras en las que la primera no es el 1. De hecho, estamos hablando de salarios de $250,000 en adelante y lo están pagando consultoras, empresas en la red como Amazon y también otras que ofrecen servicios como, por ejemplo, búsqueda de parejas, Walmart, bancos de Wall Street, empresas de bienes de consumo. Todos ellos están buscando especialistas en datos y en aprendizaje computacional. Un talento que está en pleno desarrollo y por el que hay una muy gran competencia. Son muchos empleos que son nuevos, pero también se teme que acaben desplazando y acabando con muchos otros. Goldman Sachs ya anticipaba hace unos meses que la inteligencia artificial podría afectar a 300 millones de empleos en todo el planeta. No significa que desaparezcan, pero sí significa que tendremos que tener muy abiertos los ojos para el futuro. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y ahora nos vamos a nuestra región. Ecuador está viviendo un boom de la industria de chalecos antibalas y vehículos blindados. Se trataría de una respuesta a la percepción de inseguridad de los ecuatorianos. No en vano, es el país con mayor sensación de inseguridad de toda América Latina. Los empresarios de la industria de seguridad hablan de un galopante aumento de la demanda. Las ventas se han incluso triplicado. Ajustes acá y allá. También instalación de vidrios blindados. Estos vehículos están siendo completamente refaccionados. Y todo por el narcotráfico y el clima de violencia en Ecuador. Este es el contexto antes de las elecciones presidenciales. Ejército en las calles y candidatos que usan en todo momento chalecos antibalas. Terrible, hermano. No estamos seguros en ninguna parte. Eso es una constante ahora en el país. Estamos totalmente inseguros. La venta de chalecos antibalas va en aumento. También la demanda de carros blindados. Efectivamente, al menos en nuestra ciudad, aquí en Quito, este último año ha duplicado o ha triplicado, diría yo, la demanda del servicio de seguridad, servicios de blindaje, por el tema de la creciente inseguridad. Esta empresa en Quito no da abasto para atender a todos sus clientes. Entre ellos hay empresarios, diplomáticos, comerciantes y sobre todo políticos. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto explica en parte el repentino auge que está viviendo esta industria. Sin duda fue tal vez la gota que derramó el vaso, ¿no? La demanda que tenemos de clientes, políticos, alcaldías, prefecturas se han volcado por buscarnos, ¿no? Encontrarnos y encontrar alternativas para protegerse, ¿no? Ecuador, antes un país tranquilo, marca hoy un récord, con 26 muertos por cada 100.000 habitantes en 2022. La sensación de inseguridad empuja a esta industria que enfrenta ahora un nuevo obstáculo. Al ser un mercado emergente, aún no existe regulación. En una hora les ofreceremos toda la economía al completo. Jenny, nos vamos ahora a otro país que tampoco estaba muy tranquilo. Es así, no está muy tranquilo, la situación por el contrario está empeorando. Hablamos de Níger, donde según las autoridades del bloque regional de África Occidental de CEDEAO, el grupo ya habría acordado una posible fecha de intervención de sus tropas en Níger, aunque añadieron que esta aún no será revelada. Níger, recordemos, vive una crisis institucional desde que Mohamed Bazoum
El presidente electo democráticamente fue depuesto por un golpe de Estado. La Junta Militar ahora en el poder ha reprimido las protestas, además de llamar a voluntarios que quieran luchar contra una posible intervención militar de la CEDEAO. El presidente del bloque afirmó que cualquier intervención en Níger sería de corta duración y solo tendría el objetivo de restablecer el orden constitucional. La peor temporada de incendios registrada jamás en Canadá no tiene visos de disminuir, con más de 1000 focos ardiendo en todo el país. Algunos de los puntos de mayor magnitud se encuentran en el extremo norte, donde las llamas se acercan a Yellowknife. Las autoridades han ordenado la evacuación completa de la ciudad. Sus 20.000 habitantes tienen plazo hasta hoy para abandonar sus hogares. A esto se enfrenta la gente cuando sale de la ciudad de Yellowknife. Miles de personas huyen de las llamas que se van acercando, mientras muchos se apresuran para salir en sus coches, otros cientos esperan ser evacuados. Las autoridades evacúan por aire a los más vulnerables y las provincias vecinas se disponen a acoger a muchos de los desplazados. Es un momento donde las comunidades se movilizan para ayudar a los demás y nosotros apoyamos a quienes lo necesitan en este agobiante y sin duda aterrador episodio. Más de 1000 incendios activos arden en todo Canadá, más de la mitad de ellos fuera de control. Es la peor ola de incendios forestales jamás registrada. Las provincias del noroeste temen que la situación empeore. Se espera un aumento significativo. Se prevé que nuestros recursos se verán amenazados de norte a sur de la provincia en las próximas 48 horas. En la región de Yellowknife, más de 200 incendios siguen activos. Sin lluvias, es probable que el fuego alcance la periferia de la ciudad este fin de semana. Crece el temor de que los fuertes vientos empujen las llamas cerca de la autopista que permite la salida de la ciudad, bloqueando la única vía de escape por tierra. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, el canal alemán, noticias en español para ustedes desde el corazón de Berlín. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.